Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aquí su hermano Jensen y servidor, también evangelista, junto al hermano. Buen día, ¿cómo están? Hola Jensen, buen día. En el segundo programa, Yo no muero dos veces, desde Tandil, Argentina, para todos aquellos que nos quieran escuchar en donde se encuentren. Saludos para ustedes. En su programa, Yo no muero dos veces. Así es, muy bien. Hoy tenemos un tema bastante importante, central se podría decir, sobre el Señor, y es sobre la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo. Ser guiado, pero vamos hablando de... Yo te podría preguntar qué significa ser lleno del Espíritu Santo, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Claro, pero vamos a empezar... ¿Por qué, Jensen, por qué? Amén. Ataque. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué necesidad tiene un ser humano de decir, necesito estar lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo, la importancia que tiene en un ser humano es demasiado importante en la vida del hombre de Cristo. Porque el Espíritu Santo no es solo alguien que mora y está ahí quieto, sino es el que guía tu vida, te orienta, te enseña a orar, te muestra los caminos de Cristo. Porque dice el Señor que Él nos guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo, la tercera persona, que no es una paloma ni un aliento, es una persona, un amigo, Jorge. Si bien vino en forma de paloma Jesús cuando se bautizó, claro, pero no es una paloma, claro. No es que la palomita te va a andar siguiendo por donde vos camines. Dice, ahora vamos de vuelta, retrocedamos un poquito, que yo te dije qué necesidad yo tengo como ser humano, y por ejemplo una persona ahí que nos está mirando dice, ¿y esto están hablando del Espíritu Santo? ¿Y qué necesidad tengo si yo me siento bien? Es verdad. Por ahí en tu vida vos no tenés necesidad de ser lleno del Espíritu Santo porque ni sabés ni conocés qué es lo que significa. Pero ¿qué pasa? Nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. ¿No es cierto? Hemos pecado contra Dios. Nuestros antiguos padres, Adán y Eva, pecaron contra Dios, y dice la palabra de Dios que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y al hablar de destitución, significa que fuimos separados. Nos sacaron de ahí, nos sacaron de la gloria de Dios. En ese tiempo teníamos una relación con Dios, hablábamos con Dios, Dios nos guiaba, Dios nos daba lo que necesitábamos, nos puso en el huerto del Edén a vivir, y el diablo se encargó ¿de qué? De romper esa relación. Entonces, amén. ¿Qué pasa? Viene Jesús a este mundo, muere por nosotros. Y nos devuelve esa relación. Sí, pero primero tenemos que aceptar, claro, a Cristo en el corazón. Tenemos que hablar de eso. Sí, tenemos que aceptar a Cristo en el corazón, y luego viene la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿para qué viene el Espíritu Santo a nuestra vida? A guiarnos. Pero hay una pregunta muy importante. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque estamos hablando de la llenura, de lo que Él hace, pero ¿quién es el Espíritu Santo de Dios, Jorge? ¿Quién es? ¿Usted sabe quién es? ¿Quién es? La tercera persona de la Trinidad. Él es también Dios. Así como está Dios Padre, Dios Hijo, también está el Dios Espíritu Santo, que es el poder vivo de Dios. Cada uno se encarga de cosas diferentes, pero son uno en esencia. Son uno. Está Dios, Creador, Jesucristo, Salvador y Redentor, y está Espíritu Santo, Consolador y Guía para nuestras vidas. Claro. No, y el Espíritu Santo, Jorge, es un amigo, es una persona que acompaña, que está en nuestras debilidades. Dice la Biblia que el Espíritu nos acompaña en nuestras debilidades, intercediendo por ello con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué significa gemido? Clamando, diciendo, Señor, fortalécelo, ayúdalo. Imagínese usted, hermano, permiso, Jorge, pero imagínese usted, hermano, orando de rodillas en su habitación, llorando, sintiéndose débil, pasando por un proceso. El Espíritu Santo de Dios te está acompañando al lado, intercediendo por ti, diciendo, Señor, fortalécelo, ayúdalo. El Espíritu Santo es esa persona que está 24 horas contigo acompañando. ¿Sabes dónde está el cambio? Quiero explicarte, ¿sabes dónde está el cambio? Cuando vos tenés al Espíritu Santo que te guía, que te acompaña, que te enseña, que te ayuda. Cuando pasás por dificultades, por situaciones muy difíciles en tu vida, entonces ahí es donde
el Espíritu Santo hace su obra y intercede y dice, acá tengo que actuar yo en la vida de Jorge. Por ejemplo, estoy pasando por una situación que he perdido a mis padres, que mis padres murieron, mi hermano murió, mis hijos, lo que sea, una pérdida fuerte, una pérdida grande, donde el ser humano se destroza y cae. No sé si ustedes vieron esas películas, en cualquier clase de película. Un ser humano pasa por una tragedia y la próxima escena es sentado en un bar tomando bebida y consolándose con el alcohol. En este caso, cuando estás lleno del Espíritu Santo, viene a consolarte no el alcohol, te viene a consolar el Espíritu Santo de Dios y te hace ver las cosas totalmente diferentes, porque no te hundís más, sino te levanta. Te hace ver que él sobrepuja todo entendimiento. Hay personas que dicen, ¿cómo perdió tantas cosas? Y mirá cómo está y la paz que tiene, porque la paz de Dios no es la paz que nos da el hombre. Dice la palabra de Dios que Él nos da su paz. No la paz igual a la nuestra. No la paz que te da el mundo. No, la paz que te da el mundo es la bebida, la paz que te da el mundo es las drogas, la paz que te da el mundo es el sexo, pero son paz que duran muy poco, porque después de eso vuelve de nuevo la tragedia, vuelve de nuevo a estar en el piso. En cambio, la paz de Dios está todo el tiempo con nosotros. Amén. Y Jorge, pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Exactamente. Usted está en su casa pasando por un problema económico, familiar o en el área laboral, pero la paz que te deja el Señor es tan fuerte que tú en medio de esos momentos estás tranquilo. Estás ahí confiado en el Señor. Porque no es una paz del mundo, es de Dios. Te da esa paz y esa certeza de que todo va a salir bien. Hablando de eso, recuerdo que cuando falleció mi mamá, que para otros es muy trágico, para mí fue trágico también. No digo que no sentí el dolor. ¿Quién no va a sentir el dolor cuando se muere tu mamá? Yo lo sentí. Pero el Espíritu Santo estaba ahí consolándome, acompañándome, dándome la paz. En el velorio de mi mamá, cuando es llanto y todo es tristeza, si bien yo tenía tristeza, pero es una paz que no entendés, que sobrepasa todo entendimiento. La gente me veía y me decía, ¿cómo puede ser este? No la quería la mamá. Mentira, no es así. Yo sí amaba a mi mamá, pero el Espíritu Santo me estaba consolando y me estaba dando esa paz que no me la da ni mi hermano, ni mi papá, ni mi amigo, ni nadie por el estilo. Me la da Dios. Me la da Dios. Entonces, cuando dependemos de Dios, estamos seguros. Cuando dependemos de Dios, estamos abrazados por Él. No importa la situación que estés pasando, gloria a Dios. El Espíritu Santo te enseña a caminar y te enseña a pasar por ese valle de sombra de muerte, como dice el Salmo, y salís victorioso. No salís arrastrándote, salís victorioso. Amén. En el nombre de Jesús. No, Jorge, también una cosa importante, el mismo Espíritu Santo es el Señor. Está escrito en la Biblia eso. Dice que el Espíritu es el Señor. Sí. Escuchen esto. Cuando Jesús se tenía que ir para el cielo, ya cuando tenía que subir, Él dijo, o sea, los discípulos, primero antes que nada, no querían que Él se vaya, porque pensaban que se iban a quedar solos, pero Jesús, viendo más allá, porque ellos no entendían que tenían a Jesús en cuerpo y en carne, no lo podían tener siempre activo 24 horas, porque tenía que dormir, tenía que descansar. Mas ahora Jesús dice, yo me iré, pero dejaré al Consolador, Él los guiará toda verdad. O sea, Él lo que estaba haciendo, Jorge, era que ya iba a dejar ese cuerpo y Él no iba a habitar como estaba antes la carne un rato, sino que iba a vivir dentro de nosotros 24 horas. Amén. Porque, como dice el texto, que el Espíritu es el Señor. Entonces, el Espíritu que mora en ti también está morando el Padre y el Hijo. Escucha esto. Y dice la palabra que donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Amén. Allá hay libertad. Ahora vos me preguntarás, vos que estás ahí mirando, preguntarás, pero Jorge, ¿libertad de qué? Si yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, pero escuchá una cosa, nosotros estamos cautivos
en nuestros mismos cuerpos, porque nuestros cuerpos están llenos de obras de la carne, y las obras de la carne, como dice la Biblia, son la maledicencia, la enemistad, los pleitos, las borracheras, la hechicería. Todas esas cosas están metidas en nuestra vida, pero cuando viene a morar el Espíritu Santo de Dios, el fruto, dice la palabra de Dios, que llena nuestras vidas es paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, y dice la palabra de Dios que contra tales cosas no existe ley. Entonces, Amén, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en nuestras vidas. Y tenemos acá una persona, o sea, tenemos bíblicamente, vamos a contar de una persona que fue guiado por el espíritu del mundo y después fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabe quién es esa persona? Pablo. Pablo. ¿Quién era Pablo de Tarso, Jorge? Oh, pero Pablo de Tarso era un hombre sabio en las Escrituras, era un alumno de rabíes que se sabía absolutamente todo. Él podría haber llegado a ser uno de los más altos rabí en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Pero él antes era un perseguidor de la iglesia de Cristo, mas hubo un momento que el Señor, él en camino a Damasco, el Señor lo tiró de su caballo así, y lo encegueció, y desde ahí el Señor le habló y tocó su vida, y ya pasó de ser un perseguidor a ser un predicador del Evangelio. Así que bueno, hermano, ¿podemos decir algo para ir finalizando? Déjame decir algo. Pablo fue tirado del caballo como ciego, porque dice que una luz muy fuerte le resplandeció, y él dice que desde el piso, haciendo así de esta manera con la mano, dijo: ¿quién sos? Y dice que la voz le dijo, la luz esa le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Desde ese día, Pablo estaba haciendo las obras de la carne, como habíamos hablado antes. Desde ese día, Pablo fue transformado por Jesús, porque reconoció a Jesús como su Señor, y fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Y empezó a hacer las obras, los frutos del Espíritu, mejor dicho, empezaron a trabajar en su vida. Pasó de ser un asesino de la iglesia a predicar de Jesucristo. Amén. Para que la gente se arrepintiera. Así que bueno, hermano, para ir finalizando, podemos decir que el Espíritu Santo es que enciende tu vida, te guía, te muestra, te lleva hacia Cristo, te lleva a caminos que ni tú pensabas. Así porque es. Dios ve cosas más allá de lo que tú piensas. Así que bueno, vamos finalizando. Dame un minuto. Ay, mi madre. Un minuto, dame, un minuto. A vos te quiero decir, al que nos está mirando. Hay un texto en la Biblia que habla del antes y el después. El antes y habla del fin. Y el después también habla de qué fin vas a tener. Dice: porque la paga del pecado, escucha bien, porque la paga del pecado es muerte. Estamos hablando del hombre carnal, estamos hablando del hombre que no tiene a Dios. Pero la palabra de Dios sigue diciendo: porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, dice la segunda parte, más la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Es decir, ¿qué significa dádiva? Significa el regalo que Jesús te quiere dar de perdonar tus pecados. Amén. No podés seguir caminando en este mundo y no ponerte a cuenta con Dios. No podés seguir así. Por eso es que nosotros traemos esta palabra tan fresca de parte de Dios, no porque querramos hacer un videíto, no porque querramos estar, no, venimos a transmitirte algo que quizás no sabés, porque muchas veces la gente vive en ignorancia, y el que vive en ignorancia muchas veces cae en errores y en pecados. Entonces, por eso tenés que conocer de la palabra de Dios y tenés que ser sabio. Buscá a Dios para que Dios cambie tu vida y transforme tu vida. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ya no estamos tenemos mucho más para dar. Sin cámara, se nos está agotando ya el tiempo, así que Dios les bendiga y nos vemos el próximo programa. Dios les bendiga. Gracias.